CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos totalmente en vivo gracias a la tecnología y gracias a la FM, frecuencia modulada 89.1, que de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana nos abren micrófonos para poder compartir con gente especialista, con gente con criterio, con gente con información de primera mano, cómo está Costa Rica directamente y cómo nos influye o nos afecta o nos benefician cosas que pasan en el entorno. Y por eso es que ocasionalmente tenemos invitados internacionales. Básicamente hemos tenido casi de todos los continentes en nuestro programa para poder escuchar y saber en una realidad donde todos estamos conectados, cómo estamos en Costa Rica a nivel internacional y cómo nos llega a afectar todo eso. El día de hoy tenemos a un invitado que casualmente la semana pasada estuvo con nosotros. Y después de la entrevista con el director del OIJ, estuvimos conversando y me comentaba, hay información de primera mano, data de primera mano, de cómo está Costa Rica en el tema de seguridad. Y por eso pactamos nuevamente con Víctor Borge un encuentro para poder compartir con cada uno de todos ustedes la realidad de la seguridad en el país y constatarla con base en lo que decía don Randall el viernes anterior. Don Víctor, bienvenido a esta que usted sabe de su casa. Hola Jonathan, y saludos a todos, a Chava allá del otro lado que seguro nos está ayudando, y a toda la audiencia y a toda la gente que está en todas las plataformas de CRC, y gracias por el espacio y la oportunidad de... Víctor, te estás quedando pegado, no sé. Déjame ver un momento. Estamos totalmente en vivo, igual por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y por supuesto también en la señal de TikTok en forma simultánea. Al final, en el canal de YouTube de Red Democrática, vamos a estar compartiendo esta entrevista íntegra para que la puedan volver a ver y a compartir. Don Víctor, ¿cómo estamos por ahí? Hola. Ahora sí. Sí, muy bien. Era una página que estaba ahí cargando. Bueno, gracias nuevamente, agradeciendo el espacio y la oportunidad por estar esta semana ya seguida conversando precisamente sobre un tema que creo que a todos nos preocupa en el país y en el mundo. Así es. El tema de la seguridad, a veces se debate la gente entre el ser un poco escéptico y el ser vivencial en saber si está pasando realmente el tema de inseguridad. Obviamente, tanto dato del OIJ, homicidios y en general todos los actos delictivos contra las personas, la integridad de las personas en el país, es de llamar la atención, pero hay gente que dice, no, eso no me afecta ni me aflige. ¿Cuál es la realidad, don Víctor Borge, de la información que ustedes tienen sobre el tema de la seguridad? ¿Cuál es el estado real con datos oficiales de lo que podemos tener entre manos? Bueno, mira, acordémonos de aquella frase de que lo que la gente se percibe de alguna manera se convierte en realidad o es realidad, ¿verdad? Y la percepción construye realidad. Así es. La encuesta que vimos la semana pasada, nos conversamos un poco sobre el tema de cuál es el principal problema del país hoy. El 50%, 48.7%, a la encuesta de marzo del registro nuestro, nos decía la gente que percibía que el principal problema del país es la seguridad. Y ahí viene el tema de la delincuencia, las drogas, o sea, la gente es una respuesta espontánea de la gente.
Sí. Ahí la convertimos en una, por facilidad de presentación en los resultados, la convertimos en una sola categoría que se llama seguridad, pero la gente te dice espontáneamente los narcos, la violencia, y ahí en la violencia viene violencia doméstica, los femicidios, los homicidios, el robo, el hurto, la tacha, etcétera, etcétera. O sea, la gente no se queda con decirnos Con solamente datos la tan seguridad abiertos. o la Víctor, te estás inseguridad. quedando pegado nuevamente. Voy a quitar el video, a ver si es eso. Ok, sí, señor. Haciendo ajustes en tiempo real, con una información importantísima, yo creo que es para poder entender todos qué es lo que está pasando realmente en el país. El director de la OIJ nos decía la esperanza de vida de los hombres por tanto homicidio de hombres jóvenes ya cayó un año la esperanza de vida. También nos decía Costa Rica está produciendo armamento pesado y qué es lo que está usando los gatilleros y los sicarios lo están produciendo acá y eso también llama mucho la atención y también hizo una referencia sobre el tema de las bandas y cómo se mueven entre sí para poder generar toda esta sensación de control de territorios, venta de drogas y de inseguridad en general. Víctor. Hola, hola, ¿me escuchas ahora? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, lo que te decía, la gente percibe, sí, y lo siente. O sea, ya la mitad de la población está sintiendo la inseguridad como un problema grave para el país, ¿verdad? Hay un tema y digamos que depende del lugar en donde lo veas, y es que si le preguntas a la gente, lo hemos visto en otros estudios, cuál es el principal problema suyo y de su familia, el principal problema es un problema económico, que cuando lo Ujú. conversamos en el programa pasado, vimos que el problema económico era un problema de segundo nivel, o sea, estaba en el top 2, en la posición 2 de la percepción de la gente. Con el agravante, Víctor, Eh, de que antes el uno y el 2 estaban muy pegados en porcentaje, ahora no. claro, 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 hace 2, 3 años, incluso, bueno, vámonos hace 3 años, la situación económica y el desempleo eran el principal problema del país para casi el 80% de la gente, ¿verdad? O sea, era el problema. La seguridad era un problema solo para el 6% de la población en marzo del 2022, ¿verdad? Ujú. Hoy es el 50% de la gente la que percibe que la seguridad es el problema. O sea, no es solo lo que don Randall y el OIJ con sus estadísticas y lamentables estadísticas, crudas, duras y sangrientas, lamentablemente nos están diciendo mes con mes y semana con semana, ¿verdad? Al fin y al cabo, nos estamos matando entre ticos, además de eso, ¿verdad? Sí. Porque existe además de eso, y lo conversábamos, la siempre en esto existe la tentación de achacarle el problema de seguridad a terceros, ¿verdad? Por allá se escucha diciendo, es que son gente de tal lugar o es gente de tal país. O sea, se meten otros conceptos xenófobos que no son tan ciertos. No recuerdo el dato exacto en este momento del OIJ, pero no es tan importante el número de personas de otras nacionalidades que se han visto involucradas en actos de violencia grave, No, según. no circunscribe a los ticos, en realidad, la data. Por eso te digo, nos estamos matando y nos están matando porque resulta que la mayor parte de los homicidios que se han venido dando son homicidios relacionados con ajusticiamiento de cuentas, ¿verdad? Entonces, y y uno se pregunta, ¿cuáles son los motivadores? ¿Cuáles son los disparadores de esta percepción de inseguridad? Bueno, uno, efectivamente, este aumento
importante y exponencial en el tema de homicidios, ¿verdad? De homicidios especialmente relacionados con miembros de bandas, o sea, con crimen organizado. eh, y después algo que es importante y que tiene que ver con el tema económico, o sea, cuando un país o una nación tienen una población que está tranquila, satisfecha con su empleo, con sus condiciones de vida, con su futuro, y es muy difícil que una situación o que em, temas relacionados con el crimen organizado, con drogas, con ajusticiamiento de cuentas, con temas de, de crimen se vengan a arraigar en la población. Sin embargo, estamos viendo que el costarricense no le está pasando bien en términos económicos en su círculo más cercano. Cuando le hacemos esta pregunta de cuál es el principal problema del país, y a la gente más joven, a la gente de 18 a 35 años, y especialmente a los más jóvenes, a los de 18 a 25, lo que vemos es que el 40% nos dicen que es la situación económica y las fuentes de empleo, ¿verdad? Ujú. Sí. Cuando llegas al límite de los 26 años en adelante, ese número pasa de 40 a 20. Y ahí es donde entra Tema de la el seguridad. aumento, el tema de la seguridad como el principal problema. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿quiénes son los que se están matando? Y resulta que son los jóvenes. Y por eso es que uno ve precisamente eso es lo que decía Don Randall, de que la expectativa son los jóvenes y resulta que son hombres. Y la principal preocupación en materia de seguridad se da especialmente en los hombres. O sea, hay un balance, pero para el 50% de los hombres, el tema es la seguridad. No hay otro Ujú. problema. No hay otro problema. Sin embargo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el 47% de las mujeres dicen que es seguridad, pero después ves donde aumenta el tema de la situación económica, ¿verdad? Temas relacionados con economía. O sea, hay un poco más de mujeres preocupadas por temas relacionados con la economía que en el caso de los hombres, ¿verdad? Y ahí es donde viene también de nuevo a surgir otra serie de cuestionamientos y es, ¿qué está haciendo el sistema para ayudar a canalizar estas falencias o estos vacíos que la ciudadanía está encontrando, ¿verdad? De hecho, en el Eh, estudio que me mostraste, hay una pregunta sobre el tema de si responde o no el sistema a todo lo que está pasando. sí, 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 sí. Luego de eso le preguntamos a la gente, le voy a leer un par de afirmaciones y quiero que me diga cuál se acerca más a su manera de pensar sobre la situación del país. El sistema político en el país le ha funcionado bien a usted y su familia y debe permanecer así, o el sistema político en el país no le ha funcionado bien a usted y su familia, por lo tanto, debe cambiar. Eso fue lo que le preguntamos. O sea, ¿cuál de esas dos afirmaciones se acerca más a su manera de pensar? Solo una cuarta parte nos dijo que el sistema político le ha funcionado, o sea, solo un 24% en este caso, para dar el número exacto. Un 24% dijo que el sistema le ha funcionado bien al encuestado y a su familia. Sin embargo, un 68.4% nos dijo que el sistema no le ha funcionado bien a usted y su familia. Cuando llamamos a la gente, esta fue una encuesta cara a cara, y nos Ujú. quedamos con la duda. Y nosotros hacemos un proceso de control de calidad y de verificación y nos quedamos con algunos contactos de la gente que se quiera, que nos diga que está dispuesta a participar nuevamente en estudios. Entonces rellamamos para sondear un poco más y profundizar un poco más. Y resulta que 7 de cada 10 personas que nos dicen que no le ha funcionado bien y tiene cara económica. Tiene cara económica, o sea, no tengo empleo, la situación del empleo está difícil y además de eso ahí es donde entra también el tema de la inseguridad. Comienza a salir el tema de la inseguridad como una situación que hace que el sistema no le esté funcionando, ¿verdad?
Entonces, y parte de lo que conversábamos también y la vez pasada sobre este tema y luego de haber escuchado a Don Randall dar su entrevista contigo el viernes, creo que fue, em, te decía, es que además de eso ya la gente está pidiendo que se tomen medidas más, más robustas, más fuertes, ¿verdad? Hay abordajes de abordajes. Existe el abordaje más blando, digamos, que es un abordaje de más largo plazo, y existe un abordaje más punitivo, que implica más cárcel, implica penas más altas, implica penas más rudas incluso, ¿verdad? El asunto es que en este momento en particular de la sociedad costarricense, ese abordaje punitivo está siendo cada vez más atractivo, ¿verdad? Entonces volvemos al discurso, lo que hablábamos del discurso de la mano dura. Y es un discurso que en este proceso electoral que se viene va a resultar más atractivo para la gente. La gente quiere algo diferente. La gente quiere algo que le resulte y que le resuelva. Y Bueno, si es que, exacto. estamos, y si estamos en un segundo grado viendo la situación económica como por la inseguridad, y esa habría que ver si es inseguridad delictiva o inseguridad de un sano y lleno de bienestar forma de vida, podríamos estar viendo una bomba de tiempo a nivel social. Sí, 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 ve que ponemos el caso de El Salvador. No nos metamos a hablar, digamos, de la parte política y la parte democrática y todo, pero El Salvador estaba siendo declarado como un estado fallido en su momento, ¿verdad? Sí, Como un claro. estado que no funcionaba, que no caminaba, que no le resolvía el problema más importante para la gente, que además de eso, y estaba haciendo de alguna manera presa a la gente que era inocente, ¿verdad? Presa a la ciudadanía, a la gente que salía, la gente que no había cometido ningún delito, tenía que encerrarse por voluntad propia, porque no se puede salir, Mm. porque no se podía salir. O sea, los que viajaron a El Salvador antes del estado de excepción de Bukele, sabíamos o sea, El Salvador tenía una hora para andar en la calle, siempre con sus salvaguardas, ¿verdad? Pero prácticamente había un estado un toque de queda de autoimpuesto por la misma población, ¿verdad? Ya empezaba a oscurecer y había que irse a guardar, porque en las noches eran de las pandillas y del crimen organizado, en este caso en El Salvador de las maras, ¿verdad? Y, y vuelvo al punto, o sea, hay dos grandes temas y a mí algo que me gustó muchísimo y que yo creo que para muchos fue de sorpresa y de parte de Don Randall, cua- cuando le preguntaste al final del programa y es, ¿y qué le pediría usted a la asamblea, me parece, A los candidatos, a los a los partidos. candidatos? Y Don Randall, con una visión de estadista, además de eso, dice, no, es que yo no le pediría plata para la policía. Yo le pediría educación, más educación, más educación. Y así es. O sea, el tema del desempleo que tiene Costa Rica en este momento es un problema estructural. No es un problema de que no hay puestos de empleo, porque sí los hay, sí los hay. Lo que pasa es que la mano de obra que hay disponible No está no tiene, calificada. no tiene las aptitudes ni las actitudes, o sea, no tiene ni las capacidades técnicas ni las capacidades blandas que esos puestos de trabajo necesitan, ¿verdad? Entonces, hay una insatisfacción del lado de las empresas porque las empresas no logran llenar esos puestos porque no hay gente con las características que necesitan, y la gente en la ciudadanía, en la calle, el tico se frustra y se enoja. Es que el problema con la frustración es que normalmente no detona
no detona siempre una necesidad de mejora, de voy a buscar cómo mejorar para poder obtener eso que estoy buscando. No, no, detona en enojo. Incluso hace más o menos un año hicimos una encuesta sobre los valores del costarricense y les preguntábamos espontáneamente, dígame cuáles son valores positivos y cuáles son valores negativos del costarricense. Y ya para un 10% de la gente, en aquel momento, ya nos decían que el valor más negativo del costarricense era la violencia, ¿verdad? Em, Habría que volver a preguntar hoy a ver si ese valor negativo ha aumentado. Lo que uno tendería a pensar es que esto vaya alineado con el tema de la percepción de seguridad, porque en aquel momento, en mayo, el principal problema del país seguía siendo seguridad, pero no para la mitad de la población, ¿verdad? En mayo, el principal problema el problema de la seguridad era para el 40% de la gente, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno? Que el valor negativo de la violencia en el diario del costarricense tienda a aumentar, ¿verdad? Y eso, lamentablemente, en este momento no es un número nada halagüeño, porque de alguna manera los valores vistos desde una construcción social son los que ayudan los valores positivos, ¿verdad? Sí, Especialmente claro. son los que ayudan a la construcción y a la cohesión social y a la convivencia sana o a la destrucción de un país, ¿verdad? Em, De hecho, esos valores positivos cada vez son más individualistas. Correcto, Y por eso estamos cayendo también en una suerte de ruleta rusa a la hora de aplicar nuestra participación en la sociedad porque no sabemos con qué nos va a salir el resto del mundo. Y el resto del mundo no tiene confianza en cómo vamos a reaccionar todos y es parte de la desconfianza que reina en este momento. correcto. O sea, el individualismo se ha vuelto, o sea, en el caso del tico, el valor de la solidaridad se mantiene como uno de los valores principales y eso es importante y Sí. es necesario rescatarlo y fortalecerlo. Sin embargo, eso no lo estamos viendo en la cotidianidad. O sea, Es que por eso yo creo que es una construcción social heredada y tradicional del ser costarricense, pero en la calle no se está viendo. correcto. Y por eso es que estamos viendo precisamente esa percepción de que la seguridad es el principal problema del país. O sea, ya la gente lo está construyendo desde cero. Eh, Luego de eso, comenzamos a conversar con la gente sobre el tema de medidas, de posibles medidas Ujú. que se deban, que se deban abordar, ¿verdad? Para resolver esto. Y nuevamente, o sea, la gente lo que está buscando es un poco de más presencia, ¿verdad? Y en aquel momento le preguntamos a la gente, em, por ejemplo, el tema de las restricciones de movilidad. Em, suena rudo decirlo, incluso, y esta es la encuesta es lo que la misma gente nos dice, ¿verdad? Cuando le decimos la situación de inseguridad debería permitir la restricción de la movilidad como sucedió durante la pandemia. Con tanta animadversión que había en aquella época, esos temas. Claro, claro. ¿Y qué es lo que nos dice la gente? Bueno, el 60% está en desacuerdo, es un número alto, importante, o sea, la mayoría de la población está en desacuerdo con que haya restricciones a la movilidad, como sucedió en la pandemia, pero ya un 40% de la gente ya nos está diciendo que sí, ¿verdad? O sea, que hay que hacer restricción. Y nuevamente, aquí hay estrategias, y yo creo que el mismo OIJ
de manera muy prudente y estratégica lo ha demostrado cuando tomó Limón en aquel momento, ¿verdad? En el año pasado, o sea, la toma de Limón por parte de las autoridades del organismo de investigación judicial y de la policía judicial, junto con el apoyo de la fuerza pública, literalmente se trajo abajo la incidencia de delitos. De hecho, estuvo casi que en cero durante esos 15 días. Claro, claro, pero nuevamente es que encerraste a la gente en un estado de excepción, en un estado de sitio, y a a los delincuentes los acorralaste, ¿verdad? Y los sacaste de su zona de confort. Cuando la gente se sale de su zona de confort, no solo reacciona a buscar cambiar, sino en el caso también de lo que se busca hacer con la delincuencia, es buscar que cometan errores, ¿verdad? Uh-huh. Y en esos errores es donde la inteligencia de los actores policiales y de las autoridades judiciales logra sacar avante los planes, ¿verdad? Uno de los datos es eso, es claramente la reducción y la incidencia de las tasas de violencia. Y entonces ahí es donde uno se hace las preguntas de, debemos buscar tener estados de excepción parciales, debemos buscar tener estados de excepción totales como las tiene Bukele en El Salvador. O sea, Bukele de alguna manera logró resolver el tema de la seguridad poniendo un estado de excepción que restringiera una serie de libertades, ¿verdad? Y eso es muy delicado en el Estado costarricense, eso es un tema muy delicado que se debe conversar. No estoy diciendo, ni lo voy a decir, que esa sea la solución. Esa no es la vía costarricense. Esa no es la vía Pero sí la gente está costarricense. esperando algo diferente. La gente está pidiendo algo diferente. La gente está pidiendo que a quien le toca ejercer como la administración de la seguridad en el país, que en este caso es la fuerza pública y el Ministerio de Seguridad, piensen fuera del canasto. O sea, que se salgan del estado del estado en el que están y que se busquen nuevas maneras de abordar el tema de la inseguridad. Porque incluso un dato que es muy preocupante y que especialmente lo vemos fuera del gran área metropolitana, y es la percepción que tienen los costarricenses sobre la presencia del crimen organizado en el control de territorios. Eso se llama gobernanza criminal, que lo hemos visto en el Triángulo Norte centroamericano, y ahí está Honduras, Guatemala, El Salvador. Naturalmente ya en El Salvador ya esto ya no está aplicando tan contundentemente, pero lo vemos en México todos los días, y se ve en Ecuador, se ve en Colombia, se ve en Brasil, se ve en el mismo Argentina, y se ve en otros países del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Y es que las organizaciones criminales sustituyen a la institucionalidad en la gobernanza de los territorios, y eso es gravísimo para la democracia y es gravísimo para la sociedad. Es un efecto dominó, Víctor, es un efecto dominó, claro. Porque no solo es el tema de quién controla, qué controla y cómo lo controla, sino que dispara el tema delictivo y también se encadena con el tema del costo de la vida y la parte económica. Claro. Entonces ahí ve uno lo que ya no es un cuento, ¿verdad? El capo de la pandilla becando muchachos porque vayan a la escuela. Ve el nivel, al nivel al que llegan. El capo de la pandilla dándole recursos al barrio para pavimentar la calle, a cambio de que la comunidad lo proteja. Uh-huh. De las fuerzas del orden, de la policía. O sea, es que a eso es a lo que estamos llegando, ¿verdad? El 40% de la gente ya ve que eso se esté dando. Y no solo eso, aquí lo más preocupante de todo es que eso lo estamos viendo en mayor medida en las zonas que
más riqueza le producen al país. Y que más han confiado a nivel electoral, que son las costas. ¿Dónde está el turismo? O sea, el turismo costarricense no está en el Valle Central. La gallina de los huevos de oro o la pata de los huevos de oro no está en el Valle Central costarricense. La gente no, el turista no viene a San José. Viene a estancias muy cortas porque le toca venir aquí en la mayoría de los casos. Sí. Pero el turismo costarricense está en la periferia, fuera del gran área metropolitana, fuera del Valle Central o de la región central, como quieras decirle. La generación de riqueza, el dólar más democrático de todos, el que más riqueza distribuye, es el dólar turístico. Y con esta situación de violencia y con esta percepción de inseguridad que se está viviendo en el país, es precisamente la gallina de los huevos de oro la que se está viendo más afectada, ¿verdad? Aparte del tema económico, que ya los economistas lo han venido hablando, que es el tema del tipo de cambio que ya no solo está afectando al tico que gana en dólares, ¿verdad? O a la empresa que gana en dólares, ya ahora sí está afectando a todo el mundo. Pero la inseguridad es ya de por sí un problema grave que se tiene que resolver, no desde una visión punitiva, Jonathan, es que no se puede abordar desde una visión punitiva, se tiene que abordar desde el diálogo, desde la vía costarricense. Pero no se Ponernos de puede, acuerdo y trabajar todos en equipo. sí, y no se puede abordar, el asunto es que no lo puede abordar solo el OIJ, o sea, no podemos pretender que sea solo el OIJ, porque además de eso no le toca. Exacto. El organismo de investigación judicial no le toca, le toca también a la justicia, el Poder Judicial tiene un papel importante en esto, pero el presidente tiene un papel importantísimo en esto, el ministro de Seguridad y el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública, y aquí hay que meter el siguiente pilar en esto, y es el Ministerio de Educación. El Totalmente. Ministerio de Educación juega un rol clave en esto, porque si el Ministerio de Educación, y lo hemos visto desde hace años, no logra mantener a los muchachos y muchachas, especialmente a los muchachos de entre 14 y 18 años en las aulas, estos muchachos no tienen oficio ni beneficio si no están en las aulas. O sea, la juventud no nos sirve de nada si no están en las aulas. Y eso es lo que hemos visto y es lo que tradicionalmente se ha conocido como la vía costarricense. Por eso es que no tenemos ejército y no teníamos ejército, ¿verdad? Esa fue la idea. Tener a la gente en las aulas y esa fue la manera diferente de pensar del Costa Rica, de la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Nos permitía distribuir el dinero que en otros países se usa precisamente en estas acciones punitivas y en el control territorial y en el ejército, en uniformes, en aulas, en computadoras, en áreas de ocio, en canchas. Nos decían en algún momento en un estudio con muchachos en Punta Arenas, muchachos de Chacarita y de Barranca, nos decían que el gran problema que ellos tienen es no tener el apoyo para mantener limpias las canchas de básquetbol. Entonces tienen amigos que se dejan llevar por el lado oscuro de la fuerza porque ya no es atractivo usar las canchas de básquetbol y de fútbol porque no están en buen estado. Entonces, de hecho, Víctor, eso que estás diciendo no solo es importante, sino que es relevante en el tema de que los mismos programas de juegos nacionales, los mismos programas de desarrollo deportivo municipal, donde había un incentivo para practicar el deporte más allá del recreativo, sino de alguien tal vez me pueda ver, es más, se lo pongo así, con las distancias del caso, el fenómeno de Keylor Navas, que empezó allá en Pedregoso de Pérez Celedón. Siempre en aquella época había un algo que los iba desarrollando, el mismo Alonso Martínez, que empezó también en una zona puntarenense. Ahí había algo que los impulsaba, ahora eso también se perdió, entonces no solo la educación y lo deporte, también es la salud y también son los programas sociales
que yo no soy de la mentalidad muy de asistencialista per se, sino que tiene que tener un asistencialismo con propósito. Pero si las zonas costeras y rurales en este momento están siendo atacadas como se está haciendo por el crimen organizado, tenemos que tener las herramientas para poder hacerle una contraoferta y tratar de sostener a los jóvenes y mantenerlos en las aulas, que no se mantienen simplemente por el contenido pedagógico que sabemos tiene que reformarse, sino por los incentivos en el parámetro coyuntural y del ecosistema general del joven. Sí, 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 correcto, correcto. O sea, el abordaje a ver, la violencia y la inseguridad tiene un abordaje multifactorial. O sea, no hay no hay un único problema. O sea, el tema de la inseguridad y de la capacidad que tienen las organizaciones criminales en el país para reclutar personas jóvenes sin experiencia, como decía, sin experiencia en el manejo de armas de alto calibre, además de eso, ¿verdad? Los Es que no estamos gatilleros. hablando de los famosos gatilleros, porque ni siquiera son sicarios, como decía don Randall, o sea, es que el sicario está entrenado, el sicario practica, entrena, e incluso salen becados, ¿verdad? No, y no Y solo eso, sino que cometen el delito cuando saben que lo pueden hacer y casi que entre menos daño colateral tengan, pues es más, tiene más rédito para ellos. son más exitosos, son tiradores con experiencia, y lamentablemente, con mala experiencia, pero el problema que estamos teniendo es que el, el, el efecto de ola que está produciendo la incapacidad de estos gatilleros es que nos están matando al resto de la gente que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el Ujú. asunto, o hay heridos de gravedad que no tienen nada que ver con el asunto. Ya hemos visto incluso personas, niños y niñas que han sido baleados por estar simplemente en el momento menos adecuado, ¿verdad? Entonces, si no logramos definir una hoja de ruta para que los muchachos y muchachas se mantengan en las aulas, simplemente estamos entregándoselos en bandeja de plata al crimen organizado. Por eso te decía yo el viernes, es que esa frase de don Randall fue matadora, o sea, y, yo creo que es una frase que muchos debemos estar pidiéndole a la Virgen de los Ángeles, de rodillas, que suceda. O sea, metámosle plata a educación, de verdad. Yo en algún momento te lo decía. Y parte de la solución al desempleo actualmente implica por darle herramientas a esa población joven para que saliendo del colegio entren con trabajo, lleguen con trabajos. Ya será decisión de cada uno de los muchachos que salen del colegio con un trabajo debajo del brazo y con el título de secundaria debajo del brazo, si quieren seguir estudiando en la universidad, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, pero que se le den desde la educación técnica las herramientas para que por lo menos ya tengan una puerta abierta a un empleo formal, en una empresa formal, que les dé estabilidad salarial, eh, y que no se vean tentados por este lado oscuro de la fuerza que les permite fácilmente, como decía Don Randall, tener acceso al celular de moda, a las tenis de moda, ¿verdad? Y así juegan. Víctor, Ese es los agarran por el lado más débil. es que es lo más fácil y lo más barato, lamentablemente. Víctor, en la encuesta que nos compartías la semana pasada hablabas de casi un 50% de gente que dice que la inseguridad es el problema más fuerte. ¿Lo tienes separado, GAM, de la zona periférica? Sí, Porque probablemente yo podría suponer que fuera del gran área metropolitana es una percepción diferente, no sé si peor a la que engloba el promedio, pero sí es bueno tener ese dato porque es allá
donde básicamente se está corroyendo las bases de la sociedad. Sí, 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 pero mira, aunque el problema ya es tan pesado, es tan grande, que no hay una diferencia que uno pueda decir es estadísticamente significativa. O sea, Todo el país sí, piensa igual. es generalizada, la percepción es generalizada. Ya no es un asunto, ya no es un asunto como estábamos diciendo al principio de que de pronto es más en las costas, porque las costas tienen un nivel socioeconómico más bajo. Tal vez si te vas a focalizar en territorios particulares, por decir algo, si me voy al Cantón Central de Limón o me voy al Cantón Central de Punta Arenas a hacer una encuesta de este tipo y lo comparo con el Cantón Central de Heredia. San José y Heredia. Digamos, Heredia es de las provincias, entre comillas, más seguras todavía, ¿verdad? O por una percepción de seguridad un poco más altas. Pero ya el problema es tan pesado que ya permea en todo en la percepción de la gente que vive en todo el territorio, y ya no importa si es de zonas urbanas o es de zonas rurales Y tampoco. cambia por el hecho de la condición socioeconómica o de la parte del estudio. Cuanto más pudieron estudiar, ¿hay alguna afectación? O volvemos al tema de para todo Costa Rica y para todos en Costa Rica lo mismo. Para todos. O sea, la seguridad es el problema. Aumenta en la percepción en edades, digamos, como te decía, hacia más edad, mayor la percepción de la seguridad como un problema, ¿verdad? La gente de 18 a 25, para la gente de 18 a 25, el principal problema que perciben es el trabajo, el empleo, el acceso al empleo. Pero claro, nuevamente, es que cuando los pones en el escenario, de nuevo, en el gran mapa, para esa gente, eh, ya, El primer ya, trabajo es el que más lo preocupa. es que sí, porque además y el asunto es que no lo están logrando tener, no están logrando acceder. Entonces, vuelvo a lo que decía don Randall, es más fácil para ellos, es más fácil para el crimen organizado reclutar a esta gente, porque en medio de la frustración de no poder tener trabajo, eh, no, no encuentro otra manera de salir adelante o de obtener, digamos, en el caso de la juventud, que no tienen hijos, pensemos en los adultos jóvenes que no tienen hijos en el proceso, y su principal preocupación no está en tener casa, su principal preocupación no está en darle de comer a sus hijos, su principal preocupación está en tener dinero para poder salir, para poder tener oportunidades de ocio, ¿verdad? Y resulta que las oportunidades de ocio hoy en día ya no están necesariamente vinculadas con hacer deporte, ¿verdad? O con salir a conversar con amigos, ¿verdad? Muchas están relacionadas con la virtualidad, con quedarse en casa conectados a internet, Sí. ¿verdad? Pero para poder hacer uso de un internet adecuado, y ahí te vuelvo al punto de que es un tema multifactorial, ¿verdad? Necesito tener un teléfono de alta gama o de media gama mínimo, ¿verdad? Que me permita jugar desde el teléfono, en red, con los amigos que están conectados en red, ¿verdad? Ve hasta donde estoy hilando, o sea, Pero también, y pero eso. y leemos todavía más profundo, porque también en entrevista y fuera de micrófonos, don Randall decía que ahora se están también migrando el tipo de estafa, por ejemplo, ya no es te estafo en la salida de un comercio o de un banco, sino lo hago por vía digital, y ahí es donde entra la internet, y el que estemos todos en casa también es exponer porque se abren muchos portillos más versátiles. Sí, y eso es interesantísimo y hasta sorprendente cuando uno ve el número de las estafas que Ujú. reporta el OIJ. Déjame buscarlo rápidamente para hacerlo en tiempo real, como bien decís.
En el caso nuestro, le preguntamos a la gente, le hicimos una serie de preguntas y le dijimos, en los últimos 12 meses, dígame si usted o alguien de su hogar ha sido víctima o no y le leímos una lista de tipos de crimen, Ahí ¿verdad? se te cortó un poco, Víctor. ¿Puedes repetir la Hola, hola. pregunta? ¿Ahora? Ahora Hola, sí, bueno, puedes repetir la pregunta. Ahora sí. muy bien. Le preguntamos a la gente, en los últimos 12 meses, dígame si usted o alguien de su hogar ha sido víctima o no de alguno de los siguientes tipos de crimen. Estafa por llamada, un 29%. Estafa por internet, un 22%. Asalto sin violencia, un 14%. Extorsión para evitar que le suceda algo, y ve este número, un 10% de la gente. O sea, ya 1 de cada 10 personas nos está diciendo que ha sido víctima de extorsión para evitar de que le suceda algo peor, ¿verdad? Ujú. O sea, es alguien que te llama y te amenaza y te dice, si no hace tal cosa, deme tanto si no hace, porque si no hace tal cosa, voy a mandar a lastimar a alguien de su familia o a usted, ¿verdad? Asalto con violencia, un 8%. Extorsión para que se agilice algún trámite, un 7%. Y ahí viene una lista cada vez más pequeña dentro del margen de error de la encuesta. Pero entonces, ya 1 de cada 5 personas, 1 de cada 5 costarricenses, si vos los pones en una parada de buses y hay 5 personas sentadas en esa parada de bus, uno de ellos ya fue víctima de una estafa por internet, ¿verdad? Normalmente las estadísticas judiciales, especialmente en este tipo de eh, problemas, a estar subrepresentada, digámoslo así. O sea, una persona que fue víctima de una estafa por internet, muy probablemente, digamos, compró un objeto, un bien, es decir, compró un mueble en una de estas páginas que hay en Instagram que traen muebles por internet, digamos, y nunca se lo entregaron, ¿verdad? Pagó por adelantado los 100,000 colones y nunca se lo entregaron. Entonces vos le decís a esa persona, vaya, ponga la denuncia. En el OIJ, ponga la denuncia. Tiene que poner la denuncia. Esa era la cultura que teníamos, Antes sí. de poner siempre la denuncia. No importaba qué. Y ahí es donde entra un poco la judicialización de la vida del costarricense, ¿verdad? Que tiene ventajas y desventajas. La ventaja de poner la denuncia es que entra en el sistema y se empieza a visibilizar el problema, ¿verdad? Cuando entra en el sistema y se empieza a visibilizar en el sistema el problema, es que para las autoridades es más fácil pedir recursos. Vos que estuviste en el Congreso lo sabes, no es tan fácil pedir una partida presupuestaria dentro del presupuesto nacional para seguridad digital, por decir algo, para ciberseguridad, si solo un 5 o un 3% de la población dice que ha sido víctima de ese tipo de ese tipo de victimización o de crimen, ¿verdad? Sin embargo, ya teniendo temas de que un 20, un 30, un 40% de la gente está diciendo que está siendo víctima de ese tipo de problemas, pero que no están poniendo la denuncia, y ahí es donde uno les pregunta, ¿y por qué no ponen la denuncia? Porque resulta que cuando voy a poner la denuncia, me dicen que es una contravención, ¿verdad? Y la contravención entonces, y no estoy diciéndolo yo, no está diciéndolo Víctor Borges, lo estoy diciendo a partir de lo que las encuestas nos ha dicho y la gente nos dice en la conversación. Es que es una contravención, y al ser una contravención, el sistema no se activa. Me reciben la denuncia porque me la tienen que recibir, pero no hay nada más. Exacto. O sea, si agarran al delincuente y no hay suficiente sustento para sostenerlo, lo tienen que sacar. Víctor, y aquí es donde volvemos al tema del inicio, en donde decías, la gente está pidiendo un cambio que le resuelva los problemas. Porque si mucha gente está obviando ir a sede judicial a interponer una denuncia en el OIJ, precisamente por esto,
entonces hacemos un círculo vicioso. La gente quiere denunciar, pero no denuncia porque es un problema. Y si no se visibiliza, el ente encargado de investigación no puede ir más allá porque no tiene pues chocolate para el cacao. Correcto, correcto, correcto. Ve, Víctor, sí, sí. dime. No, las estadísticas a 2024 de estafas informáticas del OIJ en 2019 eran 639 denuncias. Hoy son 3.262 denuncias las que hay. Esta encuesta es una encuesta que es probabilística, es aleatoria, y yo la puedo extrapolar a la población adulta. Hay 3.600.000 personas en el país, adultos mayores de 18 años, Sí. ¿verdad? 720.000 personas nos están diciendo, si este número lo extrapolamos a la cantidad de personas, lo que podemos decir aquí es que más o menos 700.000 personas han sido víctimas de estafa por internet. No poca cosa. ¿Verdad? Entonces por eso te digo que si el OIJ, no porque el OIJ no quiera, y ahí es, no quiera recibir la denuncia o no tenga la denuncia, no, es porque no es, como costarricenses, dentro de nuestros valores, el hecho de denunciar un acto delictivo no está siendo importante, ¿verdad? Y eso es clave, vuelvo al punto, denunciar un acto delictivo es clave porque visibiliza el problema. Si usted no ve el problema, entonces es difícil para el sistema actuar también. Entonces, muchas veces no es que el sistema no funciona, es que no le estamos ayudando a que funcione, ¿verdad? El Exacto. sistema tiene las herramientas, pero sin el sustento no puede caminar. Entonces, para un OIJ, para un policía, para un sistema es muy difícil meter a un delincuente o juzgar a un delincuente si no tiene suficientes denuncias en su contra, si no tiene un asunto que realmente sea de gravedad y que obligue al sistema a mantenerlo encerrado, mantenerlo fuera, ¿verdad? Del sistema, digámoslo de esa manera. O sea, porque lo que se hace con los delincuentes cuando los meten a la cárcel debería ser eso. Lo meto a la cárcel y lo saco del sistema. Lo bloqueo del sistema para que se acomode. Y si no se acomoda, se queda adentro. Y eso es lo que de alguna manera Bukele ha venido haciendo con los pandilleros, ¿verdad? El problema que ha tenido ese sistema es que en la bola de nieve de arrestos no solo van pandilleros, ¿verdad? Va gente que simplemente no era delincuente y lo agarraron en un momento que no era adecuado. Y le toca a la persona que está encerrada allá en el SECOT demostrar que no es un pandillero, ¿verdad? O que no es un criminal pesado. Pero entonces el asunto es, con estas tasas de delincuencia y con esta incredulidad, el país se nos puede ir de las manos. Y con esa reflexión me quedo porque coincido plenamente, Víctor. Muchísimas gracias por este nuevo programa y muy pronto nos vamos a estar comunicando para otros enfoques de cómo está Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo.